En el presente video resolveremos un ejercicio contentivo de la estadística básica, en particular la tabla de frecuencias, y luego dibujaremos algunos histogramas. Observemos el ejercicio. La cantidad de plástico en porcentaje contenido en un producto de una empresa es... En pantalla se muestran los datos destacados en verde: 87, 83, 81, 87 y así sucesivamente. Obsérvese que hay 20 datos, ya que tenemos 1, 2, 3, 4 columnas y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 filas. Y 5 filas por 4 columnas es igual a 20 datos. Tomando 7 intervalos de clase, elaborar la tabla de frecuencias y los histogramas de frecuencias absoluta y acumulada. Es importante destacar que si no se da la cantidad de intervalos es porque el estudiante puede asumir en cuántos intervalos puede distribuir los datos proporcionados. Procedamos entonces a elaborar dicha tabla. En pantalla se muestran los datos de la tabla. El primer paso es calcular la longitud del intervalo de clase. Este se calcula como el dato mayor menos el dato menor sobre el número de intervalos. En este caso, ¿cuál es el dato mayor? Observamos que el mayor de los datos es 87. Por lo tanto, la D mayúscula se sustituye por 87. L sería igual a 87 menos el dato menor. ¿Cuál es el dato menor? Si observamos todos los datos, claramente se evidencia que 73 es el dato menor. Por lo tanto, hay que restar 73 sobre el número de intervalos que el ejercicio indicaba que eran 7. Por lo tanto, la longitud será igual a 87 menos 73 es 14 entre 7. Y 14 entre 7 es igual a 2. En algunas ocasiones esta longitud es dada en el ejercicio. Por ejemplo, si hubiese escrito en el enunciado que la longitud vale 2 y no hay que hacer este procedimiento de cálculo de la longitud. Procedamos ahora a elaborar la tabla de frecuencias. En la primera columna colocaremos los intervalos de clase. Acá en la segunda columna colocaremos el conteo. Esta columna no es estrictamente necesaria, la del conteo. Pueden hacer directamente la frecuencia absoluta, que esta dependerá del conteo, ya lo veremos. Luego, en la siguiente columna tendremos la frecuencia acumulada y finalmente la frecuencia relativa. Dependiendo de lo que pida el ejercicio, se hará esta tabla. En algunas ocasiones solo se pide la frecuencia absoluta. Y en otras ocasiones se pide, además de la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada. Y también en otras ocasiones se solicita la frecuencia relativa. Es decir, este ejercicio lo estoy elaborando de forma completa, pero dependiendo de lo que pida tu ejercicio en particular, elaborarás la tabla de frecuencia. Comencemos a elaborar los intervalos de clase. El primer paso es colocar el dato menor, que es 73, y le vamos a sumar la longitud del intervalo, que en este caso es 2. 73 más 2 genera como resultado 75. Siempre vamos a abrir con corchete y siempre vamos a cerrar con paréntesis. El corchete indica que el 73 pertenece a este intervalo, pero el paréntesis indica que el 75 no pertenece a este intervalo. Continuemos elaborando los intervalos. Como terminamos en 75, se repite el 75 y se vuelve a sumar 2, que es la longitud del intervalo. 75 más 2 es igual a 77. Siempre abrimos con corchete y siempre cerramos con paréntesis. El 77 lo repetimos acá, este 77, y volvemos a sumar la longitud, que es 2. Obsérvese como siempre se suma la longitud. 77 más 2 da 79. Abrimos con corchete, cerramos con paréntesis.
Recordemos que el corchete indica que el 77 pertenece a este intervalo y el paréntesis indica que el 79 no pertenece a este intervalo. Repitamos el 79, repetimos el procedimiento, es decir, sumamos de nuevo 2, 79 más 2, 81, abrimos con corchete, cerramos con paréntesis, repetimos el 81 y sumamos de nuevo 2, que es la longitud del intervalo. 81 más 2 genera como resultado 83. Vamos a terminar todos los valores para luego colocar los signos de agrupación, corchetes y paréntesis. Repetimos el 83, sumamos 2 y genera como resultado 85. Repetimos el 85, sumamos 2 de nuevo y genera como resultado 87. Obsérvese que al tener el séptimo intervalo, este que está acá al final, el séptimo, se llega al dato mayor, a 87. Vamos a colocar los corchetes, con que siempre se abren los intervalos, y vamos a colocar los paréntesis para cerrar los intervalos. El último intervalo es el único que va a llevar corchete abriendo y corchete cerrando, indicando que el 87 entonces pertenece a este intervalo. Vamos a verificar que ciertamente hay 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 intervalos de clase. Ahora vamos a proceder a contar cuántos datos de los 20 proporcionados en el ejercicio se encuentran entre 73 y 75. En este intervalo vamos a contar los 73 y los 74. El 75 no lo contamos porque tiene paréntesis. Veamos, ¿cuántos 73 hay en los datos? Hay uno solo acá. ¿Hay otros 73? No. Por lo tanto, llevamos 1. ¿Hay 74? No hay 74. Por lo tanto, tenemos un solo dato y en frecuencia absoluta colocamos un número 1. Vamos ahora al segundo intervalo. Entre 75 y 77, ¿a quién contamos? Contamos al 75 y contamos al 76. Al 77 no lo contamos. Veamos, ¿cuántos 75 hay? No hay ningún 75. ¿Hay 76? No hay ningún 76. Por lo tanto, en este intervalo hay 0 datos. Continuemos con el siguiente intervalo. Debemos contar los 77 y los 78. 79 no, 79 se cuenta en el siguiente, ya que en el siguiente tiene corchete. Veamos, ¿cuántos 77 hay? 1, llevamos un 77. 78 tenemos en los datos. Observamos que no tenemos 78. Por lo tanto, hay un solo dato en este intervalo. Continuemos con el siguiente intervalo. Entre 79 y 81, ¿a quién contamos? Contamos a los 79 y contamos a los 80. El 81 no. ¿Cuántos 79 hay en los datos? 1. ¿Hay otros 79? No. Llevamos 1. ¿Hay 80 en los datos? No hay 80 en los datos. Por lo tanto, tenemos un solo dato en este intervalo. Procedemos ahora al intervalo 81-83. Contamos los 81 y contamos los 82. ¿Hay 81 en nuestros datos? 1. ¿Hay otro 81? No lo hay, llevamos 1. ¿Hay 82? 1, 2. No hay más 82. Tenemos 1, 2, 82. En total, ¿cuántos tenemos? 3 datos. Por lo tanto, acá tenemos que colocar 3 en frecuencia absoluta. Continuemos al siguiente intervalo. Entre 83 y 85, ¿a quién contamos? Contamos a los 83 y contamos a los 84. A los 85 no los contamos. ¿Cuántos 83 hay en los datos? 1, 2, 3. Tenemos 3 83. 1, 2, 3. ¿Hay 84? Sí hay. 1, 2, hay 2, 84. Por lo tanto, en total tenemos 5 datos. Finalmente, contamos cuántos datos hay entre 85 y 87. Pero como este es el último intervalo, este que está acá, vamos a contar los 85,
Vamos a contar los 86 y vamos a contar los 87 por ser el último intervalo. ¿Cuántos 85 hay? 1, 2, no hay más 85, serían 1, 2. ¿Cuántos 86? 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 86. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos 87? 1, 2, 3. 1, 2, 3. En total tenemos ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos 9 datos en el último intervalo. Yo recomiendo ir tachando los datos de manera que si sobra alguno que no esté marcado o tachado, es porque algo pudiera estar marchando de forma incorrecta. Para ver si hasta ahora vamos bien, es bueno sumar la columna de la frecuencia absoluta. Vamos a sumarla. 1 más 1 son 2, más 1 son 3, más 3 son 6, 6 más 5 son 11 y 11 más 9 es igual a 20. Este valor debe coincidir con el número de datos. Si usted suma la columna de frecuencia absoluta y no le da 20, le da 21 o le da menor, es porque algo está marchando mal y debemos revisar el conteo. Vamos ahora a proceder a llenar la columna de frecuencias acumuladas. Este 1 se repite acá y se le suma el siguiente dato de la frecuencia absoluta. 1 más 0. 1, este 1 más 0 es igual a 1, evidentemente. 1, este que está acá, más este 1 es igual a 2. 2 más este 1 es igual a 3. 3 más este 3 es igual a 6. 6 más este 5 es igual a 11. Y 11 más este 9 es igual a 20. Obsérvese cómo la frecuencia acumulada va siempre creciendo desde un valor menor hasta el mayor, y este valor de la última fila coincide también con el número de datos. Finalmente vamos a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se calcula de la siguiente manera: se toma cada dato de la frecuencia absoluta y se divide entre el número total de datos, es decir, 1 sobre 20, este 1 que está acá es este 1 que está acá. 0 es el siguiente dato, pero 0 entre 20 es 0. 1 entre 20 es igual a 1 sobre 20. 1, este que está acá, sobre 20 sería 1 sobre 20. Viene ahora el dato 3, sería 3 sobre 20. Luego 5 sobre 20. Y finalmente 9 sobre 20. Quedan fracciones. No es necesario elaborar la división. Si usted lo desea, elabora la división y toma 2 o 3 decimales aproximados. Es bueno para corroborar sumar todas las fracciones de la frecuencia relativa. 1 sobre 20, más 1 sobre 20, más 1 sobre 20, más 3 sobre 20, más 5 sobre 20, más 9 sobre 20. Esa suma de fracciones siempre dará como resultado 1. Si no genera este resultado, debemos revisar la columna de las frecuencias relativas. Ahora vamos a proceder a graficar los histogramas, uno de frecuencia absoluta y otro de frecuencia acumulada. En pantalla se muestra la tabla de frecuencias resumida, que fue explicada y calculada, y se muestran dos sistemas de referencia o coordenadas, uno para frecuencias absoluta y otra para frecuencia acumulada. Dependiendo del ejercicio, quizás solo te pidan frecuencia acumulada, entonces elaboras solamente el de frecuencia acumulada, y si te piden solamente el de frecuencia absoluta, elaboras únicamente el de frecuencia absoluta. Vamos a proceder a dibujar estos histogramas. Vale mencionar que para el histograma de frecuencia absoluta, este que está acá en la parte superior, el eje horizontal representa los intervalos de clase, es decir, estos que están acá, intervalos de clase. Mientras que en el eje vertical se colocarán las frecuencias absolutas. En el histograma de frecuencia acumulada, el que está acá debajo, destacado en azul, frecuencia acumulada, en el eje horizontal también se encuentran los intervalos de clase,
y en el eje vertical estarán las frecuencias acumuladas. Comencemos. Debemos ubicar en estos dos histogramas los intervalos de clase. 73, como comienza en 73 acá, dato menor, se coloca acá de primero, 73. Luego viene 75, se coloca proporcionalmente 75. Luego va de 2 en 2, 77, 79, 81, 83, 85 y finalmente tenemos el dato mayor que es 87. Las frecuencias absolutas van desde 0 hasta 9. De manera proporcionada podemos colocar acá 0 en el eje vertical, luego por acá 1, está el dato 3 estará un poco más arriba, 5 y como frecuencia mayor tenemos acá 9. Comencemos. En el intervalo 73-75 la frecuencia absoluta fue 1. Por lo tanto, levantamos una columna hasta 1. Observemos. En el intervalo 73-75 se levantó una columna hasta 1. Continuemos. Para el siguiente dato, 0 de frecuencia absoluta, en el intervalo 75-77, acá está, se dibuja entonces una línea horizontal en el eje 0. Observemos. Luego, en el intervalo 77-79, la frecuencia absoluta es 1. Por lo tanto, en el intervalo 77-79, levantamos una columna hasta 1. En el intervalo 79-81, tenemos que el dato de 9 es 1. Por lo tanto, levantamos otra columna hasta 1. Obsérvese que esta altura es 1. Acá está el 1. En el intervalo 81-83, el dato es 3. Por lo tanto, debemos levantar una columna hasta 3. Observemos. En el intervalo 83-85 la frecuencia es 5. Por lo tanto, debemos levantar una columna hasta 5. Observemos. Finalmente, en el último intervalo 85-87 la frecuencia absoluta es 9. Por lo tanto, debemos levantar una columna hasta 9 en el último intervalo. Y así hemos construido el histograma de frecuencias absolutas. Ahora vamos a proceder a dibujar el histograma de frecuencias acumuladas. Al igual que el de frecuencias absolutas, debemos ubicar primero los intervalos de clase, tal como ya se explicó el primer dato, el 73, que es el dato menor. Luego distribuimos de 2 en 2, es decir, 75, 77. Recordemos que estamos distribuyendo de 2 en 2 porque la longitud del intervalo es 2. 79. Tendremos por acá 81. Luego 83. Luego 85. Y finalmente el dato mayor que es 87. Vamos a reflejar en el eje vertical las frecuencias acumuladas. Estas fueron 1, 2, 3, 6, 11 y 20. Vamos a suponer que 1 está acá. Luego viene 2. Luego 3. Luego tenemos 6, aproximadamente por acá. Luego 11. Y la frecuencia acumulada mayor de todas, que es 20. Vamos a proceder a construir el histograma. Entre 73 y 75 la frecuencia acumulada es 1, por lo tanto levantamos una columna hasta 1, de la siguiente manera. Luego en el intervalo 75-77 se repite la frecuencia acumulada 1, de manera que elaboramos la siguiente columna. En el siguiente intervalo 77-79 la frecuencia acumulada es 2, por lo tanto levantamos una columna hasta 2. Obsérvese que esta altura de acá hasta acá es 2. Ahora, en el siguiente intervalo 79-81 la frecuencia acumulada es 3, por lo tanto levantamos una columna hasta 3. En el siguiente intervalo 81-83 la frecuencia acumulada es 6, por lo tanto levantamos una columna hasta 6. Obsérvese que esta altura de acá hasta acá es 6. Ahora, el siguiente intervalo tiene como frecuencia acumulada 11, 83-85. Levantamos una columna hasta 11. Finalmente, en el último intervalo 85-87, la frecuencia acumulada es 20. Intervalo 85-87, levantamos una columna hasta 20. Y así hemos obtenido el histograma de frecuencias acumuladas. Obsérvese que en el histograma de frecuencias acumuladas, las barras van en forma
creciente. Mientras que en el histograma de frecuencias absolutas esto no necesariamente ocurre, es decir, puede disminuir de 1 a 0, luego volver a subir a 1, etc. En el caso que se nos solicite el polígono de frecuencias, lo que vamos a hacer es unir las marcas o los puntos medios de los intervalos con respecto a las columnas. Observemos cómo se dibuja el polígono de frecuencias. Buscamos los puntos medios de cada columna. Observemos acá en el histograma de frecuencias absolutas, este punto medio, este que está acá, este punto medio. Los puntos medios en estadística se llaman marcas. Y vamos a unir todos esos puntos medios a través de una poligonal. Obsérvese. Esa poligonal tiende a abrir desde el punto inicial, es decir, desde acá, y tiende a cerrar en el punto final del histograma, es decir, hasta acá. Obsérvese. A esta línea poligonal destacada en azul celeste se le denomina polígono de frecuencias. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si conoces a alguien que le pueda servir esta información, por favor compártela, y si te gustó, dale un like.